Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Eso dijo Ludwig van Beethoven, a quien la sordera marcaría gradualmente desde su juventud, al tiempo que expondría su prodigioso talento para componer música inmortal. El ejemplo de Beethoven da cuenta de cómo los dones naturales, el aprendizaje y esfuerzo continuo, dan frutos en niños y jóvenes que presentan sordera y problemas de lenguaje, Gretel. Sin duda, Javier, y es que precisamente en México continuamos trabajando a favor de la inclusión de personas y hoy particularmente de aquellas que presentan sordera. Por ello nos encontramos en el IPLIAP, una escuela de vanguardia especializada en el aprendizaje de los niños y jóvenes mexicanos con sordera y problemas de lenguaje. Aquí platicaremos con su directora, la maestra Mercedes Obregón, y también con la profesora Guadalupe Centeno. En Novedad de la Patria, nuestra compañera Norma Guzmán va a dar cuenta de los recorridos que se hacen en los museos para personas sordas. Así es, Javier, y también en México, en 100 Objetos, Francisco Juárez, nuestro compañero, nos presenta el guante traductor de la lengua de señas. Todo está listo. Comenzamos con la X en la frente. ¿Los sordos deben oralizarse para recibir educación básica? ¿Invertir en terapias largas y costosas y en aparatos nada baratos para tener acceso a la educación? ¿Y si las familias de esos niños no cuentan con recursos, deben olvidarse del derecho de sus hijos a recibir educación? ¿Y los niños sordos de los pueblos originarios, además de conseguir recursos para terapias y aparatos, deben oralizarse en español, en una lengua que no es la suya? ¿Y por qué no valerse de la lengua de señas? Miroslava Cruz Aldrete nos dice que a mediados del siglo pasado los estudios lingüísticos sobre las lenguas de señas han aportado elementos suficientes para reconocer que las lenguas de señas son lenguas naturales, poseedoras de una gramática tan compleja como cualquier otra lengua, y que además, que la adquisición de una lengua de señas no impacta negativamente en el aprendizaje de la lengua oral dominante. Por el contrario, se reconoce la importancia hoy de tener un lenguaje lo más cercano posible para el desarrollo integral de la persona. Si esto es así, ¿por qué se sigue insistiendo en que los sordos se rehabiliten, aprendan a escuchar y hablen para acceder a la educación? ¿No convendría contar con planes de estudio que consideren a la lengua de señas? Una lengua de señas cercana a su entorno, como la que existe para los mayas de Yucatán. Según cifras oficiales, actualmente existen en México un total de 2.3 millones de personas con alguna discapacidad auditiva, de los cuales más del 50% son personas mayores de 60 años. Poco más del 35% de este total son personas entre 30 y 59 años. Y un 2% del total de esta población son niñas y niños sordos. Hay que decir que en la actualidad en nuestro país, la educación para niños, niñas y jóvenes sordos en México se ofrece a través de los conocidos como Centros de Atención Múltiple, llamados CAM, o bien se les integra a escuelas regulares, pero en ambos casos no se cumple con una enseñanza acorde a sus necesidades. Por fortuna, existen centros educativos como el IPLIAP, en donde se les ofrece el modelo de educación bilingüe bicultural, cuyo objetivo es ofrecerles una inclusión a nivel escolar, familiar e incluso social. Hay que decir que este modelo de educación exige dos herramientas fundamentales, que son la lengua de señas mexicana y el español escrito en el contexto escolar.
Y para hablarnos de la propuesta educativa de esta institución estamos con su directora, Mercedes Obregón. Gracias, Mercedes. Hola, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo surgió la idea de esta escuela? Porque hay Mira, otras opciones, ¿no? ¿Cómo surgió? El instituto tiene ya 57 años. Se fundó en 1967, cuando, digamos, la mirada de la educación especial era muy atender a cualquier niño que tuviera dificultades, no importaba cuál, ¿no? En general. Y poco a poco las fundadoras decidieron sí encauzarse a dos problemáticas muy específicas. A niños con problemas de audición, porque esta institución se fundó por un niño que nació oyente pero quedó sordo por un medicamento, y a niños con problemas en la comunicación lingüística, lenguaje, aprendizaje. Entonces se fueron ya como más especificando. Pero los primeros años de vida del IPLEAP, de hecho, cuando yo entré aquí era una clínica, no era una escuela. Atendíamos niños en terapias individuales, con una visión muy de los años 60, 70, rehabilitadora, en la que se creía que todos los niños sordos podían aprender a hablar, si se les daba la atención requerida, que con todos podíamos lograr la oralización, exacto, ¿no? Con verlos 2 veces a la semana. Wow. Era un trabajo que se planteaba muy fácil, pero era pues titánico, ¿no? Y después, por una serie, ahora sí que de circunstancias afortunadas, empezamos a ver pues que no todos los niños sordos hablaban, en primer lugar, que con unos estábamos años con terapias de lenguaje y no oralizaban muy poco, que no esta, digamos, idea que nos vendía el oralismo desde que nos formaron en la universidad, y pues no era tan real, no era tan real para todos. Y coyunturalmente yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a Washington, y no sé cómo, la verdad no me acuerdo, me dicen, ¿y cómo llegaste ahí? No lo sé. Pedí una entrevista, mandé una carta, creo que no había ni mails, o a lo mejor ya empezaban los primeros correos. Mandé una carta a un lugar que se llama Gallaudet College, que es una universidad para sordos, que tiene desde escuela primaria y preescolar, secundaria, preparatoria y universidad. Esa escuela fue fundada por un millonario americano que tuvo un hijo sordo y que trajo en los principios del siglo XX o finales de los 1800 más bien, wow, trajo a un maestro para sordos de la escuela de París, donde hablaban en señas y enseñaban a los sordos a través de las señas, y por eso ahí se fundó y siguió, y tiene, pues, digamos, un nombre muy fuerte en la comunidad de los sordos, porque es la única escuela, ¿no?, con una universidad para sordos. Y llegué ahí a visitar y pues ahora sí que... Eso sí funciona. Si van de la primaria a la secundaria, etc. Exacto. Y en prepa, y aquí teníamos a los niños repitiendo palabras, mango, pera, manzana, para que lo leyeran en los labios. Yo llegué a esa escuela y me pusieron un intérprete, porque todo se hablaba en lengua de señas americana. Entonces me iba interpretando lo que yo estaba viendo en el salón de clases de tercero, de sexto. En la hora de lunch, el intérprete me dijo, bueno, allá es la cafetería y yo la vuelvo a ver a tal hora en tal salón. Cuando entré a la cafetería, a la hora de lunch, yo vi jóvenes sordos discutiendo, o sea, hablando, veían libros, estaban haciendo alguna tarea, y yo pues entré en shock. Aquí a los niños no pasaban de primaria, y pues con una primaria, que a lo mejor se les daba el certificado, pero que no avalaba que tuvieran una educación de primaria. Con el poco lenguaje que habían desarrollado. Entonces, cuando regresé, teníamos anotados los niños que habían ido pasando aquí en terapia de lenguaje desde la fundación, y los contactamos, vinieron a una reunión, les hice una entrevista, una encuesta, que no muchos, la mayoría no pudo contestar solo, wow, porque no tenían la lectoescritura para poder contestar, aunque habían pasado años en esquemas de educación especial. Creo que habría, de todos los que estaban aquí, a lo mejor 2 se comunicaban oralmente porque tenían restos, y el resto, que había estado años ya en esquemas de educación especial, no hablaba. Pero todos hablaban lengua de señas. ¿Dónde la habían aprendido?
La ¿Dónde necesidad, se habían contactado? claro. Claro, con la vida se encontraban otro sordo y se agarraban ese sordo y entonces llegaban a grupos de sordos, asociaciones de sordos, ¿no? Pero que habían llegado casualmente, a lo mejor a los 18, a los 20 años, sintiéndose antes completamente aislados, ¿no? En sus propias familias, incomunicados. Y entonces, coyunturalmente, aquí supervisábamos alumnas de la Universidad de las Américas, porque el IPLEAP, de hecho, había iniciado esa licenciatura en la Universidad de las Américas años antes. Ya era independiente, pero seguíamos supervisando alumnas. Y en la Universidad de las Américas tenían una clínica que se llamaba OIRA. Imagínate, nunca va a oír, ¿verdad? Pero se llamaba OIRA. Y me dijo, oye, hay 2 alumnitos ahí que ya los van a desahuciar porque no hablan nada. Y le dije, pues tráetelos y vamos a ver qué hacemos, pero definitivamente tenemos que hacer otra cosa diferente. Así es. Entonces ella se lo trajo y ella como tesis también empezó a trabajar, ver qué hacíamos a través de la lengua de señas, empezamos a contactarnos con personas, con sordos que nos vinieran a dar clases de señas. Otra de las alumnas se entusiasmó mucho y se fue a Gallaudet a hacer la maestría en los veranos. Y entonces nos decían, no, es que tenemos que tener más gente sorda aquí metida y la lengua de señas y todo tiene que ser en señas. Y así empezó a evolucionar. Y entonces de ese grupito que empezamos con esos 2 niños, una de ellas es maestra aquí ya titulada, su hermano tiene su propio negocio de serigrafía y cosas así, pero con ese grupito de alumnos empezamos y dijimos, pues vamos a hacer escuelita. Y le pedimos permiso al patronato para ya verlos todos los días como escuela. No como clínica, claro. Ir como rivalidando los años con INEA, que en aquel entonces tenía un programa que se llamaba 10-14, que iba para niños que después de los 10 años no habían hecho primaria, para que pudieran tener la oportunidad de hacer primaria y lo validaban a través de exámenes. Y así empezamos, con 4 niños. Y de repente se fue haciendo grande. Y nosotros fuimos entendiendo más, pues, de qué lo que estábamos haciendo, porque la verdad empezamos por pura intuición, como por sentido común, pero no sabíamos bien que esto tenía todo un fundamento, que hay una filosofía que se llama modelo educativo bilingüe para los sordos, que ya estaba fuerte, no solo en Estados Unidos. Descubrimos que, por ejemplo, en Venezuela, alguien también ya lo había metido fuertemente, ya habían iniciado guarderías donde los niños tuvieran contacto con la lengua de señas desde temprana edad. Luego se cayeron porque ya sabes cómo son las cosas en Latinoamérica, ¿no? Que empiezan muy bien y de repente desaparecen o cambian las autoridades y dicen, eso no y se funciona, pierden y los como programas. yo digo, claro. Pero empezamos a ver que en otros lados pues también existía y que en otros países también existía esta defensa, ¿no? Por esta manera de educarnos. Entonces, el camino probado es la lengua de señas. ¿Por qué se insiste todavía en la oralidad? Y pienso también en comunidades, por ejemplo, de los pueblos originarios, pues, que ni saben español. ¿Cómo se van a oralizar? ¿Quién los va a oralizar? Pues yo creo que ¿Con qué aparatos? ¿A qué costo? Las terapias no son baratas. No, y no es fácil. O sea, Claro. no para cualquier sordo. Un sordo que nace sordo, que nunca oyó un sonido, es muy difícil que oralice. Un hipoacústico que tiene pérdida y que con un auxiliar sí alcanza a oír el lenguaje, vas a poder hacer algo. Pero con un sordo profundo no lo vas a hacer. Y pues se insiste porque prevalece, o sea, es increíble, pero prevalece el modelo médico. Los médicos que tenemos demasiado idealizados, desafortunadamente no están tampoco tan preparados, no ven a esos niños sordos que ellos diagnosticaron después de un tiempo, porque a todos los padres les dicen, sí, con aparatos va a oír, ¿no? No los metan en señas porque ya no aprenden la lengua oral, cosa que es un mito completamente falso. Claro. Un niño que tiene, digamos, un lenguaje sólido en una lengua, va a poder, si tiene posibilidades de escuchar, va a poder construir sobre ese lenguaje la lengua oral. Mercedes, ¿qué tendríamos que hacer como políticas públicas para que coincidan con esfuerzos como este? Pues mira, nosotros hemos nadado a contracorriente, hemos puesto sobre la mesa una y otra vez. Dar lengua de señas implica garantizar la adquisición del lenguaje y eso es el meollo del asunto. Claro. Y seguimos diciendo que somos ahora inclusivos porque los metemos a la escuela oral, a la escuela regular,
sin ningún... Y no avanzan tampoco. Pues es que no tienen ninguna oportunidad en la escuela oral adquirir una lengua de señas. Y no se hacen espacios específicos para que primero adquieran lengua de señas y luego los incluyan o los vayan incluyendo realmente con intérpretes y con maestros preparados para comunicarse con ellos. Estamos por terminar la conversación. ¿Con qué quieres cerrarla? Pues no, yo nada más pongo en la mesa que en nuestro país y en otros países también sucede, pues que la privación lingüística es ¿cómo te diré? No sé, el punto clave y el punto medular de que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Porque cuando tú privas a alguien de tener lenguaje, lo privas de un desarrollo cognitivo y emocional, eso que sea bueno, ¿no? El lenguaje es el puente con el mundo. Lenguaje, exacto. Gracias, Mercedes. Pues gracias. Seguimos aquí con la X en la frente. El Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, conocido como IPLIAP, es una institución de asistencia privada que desde 1967 ha atendido a más de 4,000 niñas, niños y jóvenes con problemas de sordera y de lenguaje, y hay que decir, la mayoría de ellos son hijos de familias de escasos recursos. Y es que este centro ofrece educación a nivel preescolar y primaria para niños sordos que tienen un acceso a la enseñanza de la lengua de señas mexicana, en la cual se fundamenta el modelo de educación bilingüe y bicultural que ellos ofrecen. De ahí que sea el IPLIAP un centro educativo de vanguardia en todo el país. Y un gran indicador del éxito de su trabajo es que el 99% de sus niños egresados de primaria continúan estudiando la secundaria, y de este volumen el 98% continúan estudiando bachillerato. Vamos a continuar con la X en la frente con nuestra compañera Norma Guzmán, quien en Novedad de la Patria nos lleva a conocer los recorridos especializados para personas sordas implementados en algunos museos de la Ciudad de México. No está fallando su televisor. Es solo un ejemplo de cómo las más de 2.3 millones de personas con problemas auditivos en México viven a diario. La comunidad sorda es un grupo de personas que a simple vista no padecen ninguna discapacidad. Sin embargo, la capacidad de comunicación con la sociedad es cerrado y complejo. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en conjunto con algunos museos de la Ciudad de México, han hecho recorridos guiados para esta comunidad. Tenemos el compromiso y obviamente el interés de acercar a comunidades como la comunidad sorda al conocimiento del patrimonio artístico. En la visita que se hizo para las personas con discapacidad auditiva en la Sala de Arte Pública Siqueiros, tuvieron la oportunidad de acercarse a los 3 murales que pintó aquí David Alfaro Siqueiros: el mural de la Marcha de la Humanidad, el mural para una escuela del Estado de México y el llamado Homenaje a Vietnam. Compartir con ellos, con ellas, estas composiciones geométricas en las que David Alfaro Siqueiros destacó muchísimo. Desde luego que nosotros queremos que conozcan estos aspectos, que también recorran este espacio inmersivo. Es importante que se organicen este tipo de recorridos, de visitas guiadas, para que las personas sordas también puedan conocer el arte y tener acceso a todo esto. Este tipo de visitas guiadas traducidas a la lengua de señas mexicanas ha sido una experiencia asertiva para la comunidad sorda. Algunas personas que han venido pues se sienten muy contentas porque ven que tienen acceso a la comunicación en su propia lengua, en la lengua de señas mexicana. Al hacerles la visita guiada con interpretación, ellos también se sienten con toda la confianza de poder participar, de comentar, preguntar, explicar. Lo que hace la Sala de Arte Público Siqueiros es una verdadera inclusión, y nosotros como sociedad lo que podríamos hacer es aprender la lengua de señas mexicanas y así tener una comunicación con esta comunidad. En México, desde hace décadas, se ha insistido en un modelo pedagógico
basado en que el sordo se oralice, y bajo esta lógica se ha excluido por completo la enseñanza del lenguaje de señas mexicana. Sobre este instrumento se basa el modelo de educación bilingüe bicultural, que apuesta porque el menor y el joven aprenda en un entorno lingüístico e inclusivo, del cual, hay que decir, carecen los centros de atención múltiple y, por supuesto, las escuelas regulares. Y es que hay que decir que la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas mexicana es la lengua más importante porque es la primera que el niño sordo aprende y, por supuesto, dentro de este modelo bilingüe, aprende a la vez el español escrito en un contexto escolar. Vamos a continuar platicando y conversando con la maestra Guadalupe Centeno, quien es maestra de aquí del IPLIAP, pero no se pierda más adelante a nuestro compañero Francisco Juárez, quien nos acerca y nos presenta el guante traductor de señas. Y ahora estamos con la maestra Guadalupe Centeno. Maestra, ¿cómo empezó su gana de profesionalmente dedicarse a los niños? Bueno, gracias. La verdad es que yo antes lo que deseaba desde pequeña, yo fui alumna en esta escuela, Wow. Y yo lo que deseaba era ser maestra en el IPLIAP. La verdad yo dije, va a ser fácil. No, era complejo. Pero bueno, le fui echando ganas. Cuando acabó la universidad, el IPLIAP me contacta para invitarme a trabajar aquí. Para mí fue muy emocionante. No lo podía creer, estaba muy nerviosa. Dije, claro que acepto. Y bueno, fue por eso que entro. Y es como mostrar, ¿no? Que vean cómo yo soy un ejemplo para ellos. Como sorda, que puedo ser un ejemplo para los niños sordos. Eres un ejemplo para nosotros también. ¿Cuántos niños tienes? Tengo niños de 3 a 4 años. Y son 7 niños. 6, 7 niños estoy ahorita. ¿Cómo son tus planes de estudio? Bueno, tengo que hacer un programa para diseñando actividades para los niños, conociendo a cada uno de ellos, sus necesidades, sus características, y con base en eso yo hago mis planeaciones, mis programaciones, los temas que les voy a enseñar, para que no se vayan quedando algunos rezagados, para que todos vayan a la par. Es muy personalizado entonces. Sí, la verdad es que sí, ya que no tienen el mismo nivel, cada uno de ellos tiene niveles diferentes, hay algunos que saben la lengua de señas, otros que no tienen ningún conocimiento, y entonces yo tengo que conocer a cada uno de ellos y ver para dónde se tiene que dirigir su educación. ¿Qué les llama la atención a los niños? Les encantan los dinosaurios, ahorita están enamorados de los dinosaurios. Cuando yo empiezo a enseñarles algo de dinosaurios, ellos también hacen gestos como si fueran dinosaurios. Y es de ahí, por medio de eso, de esa curiosidad, que ellos aprenden, que están adquiriendo la lengua, y eso les ayuda muchísimo. ¿Hay materiales educativos para estos niños? Sí, bueno, lo que más usamos son juegos, por ejemplo, especial, no, te voy a dar un ejemplo. Hay materiales como para rodarse, para actividades motoras. Sí, esos materiales los usamos, pero los pueden usar cualquier niño. ¿Qué materias les gusta o qué les llama la atención más? Los trabajos manuales, por ejemplo, con masa, construir, lo que estén tocando, eso les gusta mucho. Hacer cosas con masa, con la harina, les encanta ensuciarse, se emocionan mucho, se ponen muy contentos. Como todos los niños. Sí, igual, como todos los niños, y también yo también me divierto mucho. ¿Algo más que quieras compartirnos? Bueno, algo que yo quiero decir es que no solo en el preescolar, sino en todo el IPLIAP, lo que les queremos es que ellos aprendan. Uno, que tengan una comunicación por medio de la lengua de señas para que en el exterior puedan comunicarse. Y no solo lengua de señas, también el español escrito, que sepan lengua de señas y que puedan comunicarse por medio del español escrito. Y eso les permite tener mucho conocimiento. A veces dicen, los sordos no pueden avanzar. Y yo quiero ser ese ejemplo, que vean, por ejemplo, desde el preescolar, toda la primaria, ser ese ejemplo para estos niños. ¿Algo más que quieras compartir? Bueno, la verdad quiero agradecer al IPLIAP
ya por haberme escogido. A mí eso me causa mucha emoción, darme esa oportunidad, poder desarrollarme. Estoy muy contenta y me siento muy orgullosa. Gracias. Gracias a ti. Y gracias también a Laura Regis, que nos estuvo apoyando en esta conversación. Un guante que logra traducir la lengua de señas mexicana fue creada por Héctor Hernández, un estudiante del ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a ver cómo funciona. A una persona con discapacidad auditiva le resulta muy complicado comunicarse con quien no conoce la lengua de señas. Pero eso podría resolverse con Signal Globe, un dispositivo que es capaz de traducir cada seña en una letra. La primera inspiración fue en la pandemia, cuando vi que las personas que necesitaban llamar a una ambulancia, un doctor, pues lo hacían por llamada, pero había cierto sector de la población que no podía hacerlo verbalmente como nosotros lo hacemos. Entonces ahí nació la idea de enfocarme en la comunidad sorda con un dispositivo para ayudarles a comunicarse, específicamente para pedir ayuda a emergencias. Después, la segunda motivación que yo considero la más fuerte fue cuando fui a Baja California a un servicio misional por parte de mi iglesia, en donde como misioneros nos ayudó a trabajar con personas de la comunidad sorda que queríamos ayudar, pero como no conocíamos la lengua, pues no podíamos hacer mucho. Ahí fue donde nació la inspiración de seguir trabajando en el proyecto cuando regresara a casa, ya que estuve en Baja California por 2 años. ¿Cómo funciona el guante traductor? Lo que hacen los sensores es ver en qué posición está cada uno de los dedos, de la mano, y esos los envía a otra placa, y ya esa placa los decodifica con un algoritmo y ya los muestra en una pantalla LED lo que la persona está señalando. ¿Qué ocurrió la primera vez que una persona pudo comunicarse con otra a través de este dispositivo? Este proyecto fue presentado a una comunidad sorda cerca de mi municipio, en Tlalmanalco, donde les presenté el proyecto, ¿no? Y cómo funcionaba. Y muchas personas que sufren de esa discapacidad estaban completamente felices y asombrados por lo que la tecnología podía hacer con ellos. Lo que les gustó mucho es que rompen esa barrera de comunicación que hay entre la comunidad oyente, que somos nosotros, y la comunidad sorda. Héctor, estudiante del ESIME Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional, ganó con este invento el premio James Dyson Award 2024. Ahora está enfocado en la difusión de su proyecto para encontrar patrocinadores, pues lo que desea es que llegue al mayor número de personas que lo necesiten. Llegamos a la parte final de este recorrido por el IPLIAP, una institución destacada en el modelo bilingüe y bicultural, que es el que representa la mejor opción educativa para niños y jóvenes sordos en la Ciudad de México. Un espacio con directivos y personal docente conscientes, comprometidos y atentos de su misión pedagógica y social. Sin duda, Javier, y es que hay que decir que conocer de primera mano el trabajo que se hace aquí en el IPLIAP nos inspira poderosamente, porque aquí la inclusión no es un sueño, es una realidad y ojalá y se pudiese replicar en muchas instituciones públicas del país. Por eso queremos agradecer y reconocer a sus directivos, maestros, alumnos y padres de familia. Y por supuesto, también a nuestros compañeros, miembros del equipo de producción, al equipo técnico y sobre todo a ustedes, a quienes invitamos la próxima, aquí con la X en la frente.